Damos inicio a Café con Pan, una entrevista formalmente informal. Qué bueno que ya nos acompaña en STV Canal 67, señal abierta, y también puede estar sintonizándonos STV Canal 67 en la señal de cable Tigo y cable Claro. A nivel nacional es nuestra señal. Un gusto saludarle, bienvenido a nuestro programa Café con Pan, que es su programa también, porque gracias a su fiel teleaudiencia nosotros podemos estar todos los días en su hogar. Usted puede ver esta entrevista y las demás de 12 del mediodía a 1 de la tarde. Bienvenidos, ya damos inicio a Café con Pan. Y agregándole un poquito a su intervención, mi estimado colega, de lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde. Pues esta tarde, nos sentimos honrados con la presencia de un ex candidato presidencial que tiene trayectoria histórica, que tiene mucho conocimiento de la realidad nacional, y nos referimos a el doctor Rubén Zamora, quien también es miembro de la Resistencia Nacional. Bienvenido, doctor. Resistencia Ciudadana. Resistencia Ciudadana. Bienvenido, doctor, a su programa Café con Pan de Canal 67. Gracias por estar con nosotros. Bueno, es un gran placer, don Mauricio y don Gerardo, y el canal, pues, TV 67. ¿Por qué será el número 67? No lo sé. Bueno, pero algo al ser de los cumpleaños de nuestros queridos amigos. En este sentido quisiera, pues, en primer lugar, agradecerle la oportunidad y a las personas que están manejando el canal, ¿verdad? Y además agradecerle a todas las personas que se haya sentado con nosotros a escucharnos, ¿verdad? Y tal vez le digamos algo que le guste y que le parezca que es correcto. Entrando en materia, doctor, tengo entendido que la Resistencia Ciudadana, junto con el bloque de la sociedad civil, están en pláticas con algunos institutos políticos como Arena, País, no sé si Vamos. Bueno, ya nuestro tiempo ya tiene su candidato, que es Luis Parada. Ya nosotros hemos aquí entrevistado a algunos personeros de nuestro tiempo. Háblenos de esas pláticas que han sostenido ustedes como Resistencia Ciudadana y Bloque de la Sociedad Civil con los partidos políticos de oposición. Bueno, efectivamente, o sea, esto nace de una situación que ha generado el gobierno del actual presidente, ¿ya? En el sentido de que se está destruyendo de tal manera la democracia, la constitucionalidad, los derechos humanos, y que empezaron a haber actitudes dentro de la sociedad civil. Entiendo por las organizaciones de sociedad civil, ¿verdad?, que son de muy diversos tipos, ¿verdad? Bueno, las iglesias son sociedad civil, ¿verdad? Todo lo que no es del Estado, eso es sociedad civil. Y ahí están, pues, ¿verdad? Y entonces allí empezamos a ver en las organizaciones de sociedad civil la preocupación, ¿verdad? Y empezamos a ver, por otro lado, que los partidos políticos, principalmente los dos más importantes, pues, o más grandes en estos últimos 30 años, estaban en una crisis muy profunda. Refiriéndose a Arena y al FMLN. Exactamente, ¿verdad? Y ellos, que no es solo de aquí, casi en todos los países de Europa, incluso de Estados Unidos en este momento, que hay una crisis en los partidos políticos que han durado 100 años, 200 años, y allí están estables y ahora están en problemas. Todo eso, ¿verdad?, y lo digo no para mal de muchos consuelo de tontos, ¿verdad?, sino para decir que es un fenómeno que va más allá del país. Frente a eso, entonces, ¿verdad?, empezamos a juntarnos. Yo ya dejé de ser de partido político hace muchos años, ¿verdad?, y me dedico, pues, más bien a trabajos de política y de educación, ¿verdad?, y pues a lo que me pide la gente que vaya a hablar y todo eso, ¿no?, los medios de comunicación. Entonces, yo pues me
encontré con un bien, digo, bueno, ¿y aquí a dónde se puede meter uno? Porque hay que meterse en algo, pues uno solo es andarse en la calle y caminar. Todo Pues, aquel no, que haya incursionado en la política por es eso, difícilmente. y es lo Difícil, primero que sale, ¿verdad? Ya, solo el presidente Bukele cree que él puede hacer todo lo del país, ¿verdad? Pero eso es aparte. Pero por lo general las personas normales entienden que no. Bueno, entonces yo empecé a buscar, platiqué con algunos, con otros, ¿verdad? Y me encontré con este grupo que me llamó la atención, que es Resistencia Ciudadana. Ya me invitaron, platicamos y todo. ¿Y este grupo es de izquierda, doctor? No, este grupo se define que no es de izquierda y no es de derecha. Es sociedad civil. Es una expresión de sociedad civil sobre cosas muy básicas. La democracia, defender la democracia, por eso se llama resistencia. O sea, el que resistir la democracia frente a la dictadura. O sea que está en peligro para ustedes la democracia ahorita. No, pues está más que quebrada ya. Ya el que no lo quiera ver eso, pues aquí ya no hay separación de gobierno. Si no, que va a haber, no, hasta el mismo jefe de la Policía Nacional Civil mandó aquel Twitter, ¿verdad?, que lo quitaron en media hora. Yo tengo la fotografía, por cierto, ¿verdad?, por cualquier cosa. ¿Y en qué decía? Nuestro presidente, el doctor, el señor, no porque no es doctor, el señor Bukele, ha logrado que ya no hayan 3 órganos diferentes, sino unirlos bajo su control. Control del Ejecutivo. Eso es Hitler. Confesión. Eso es Stalin. ¿Ah? Eso es Mao Zedong. Eso es dictadura. Eso es un caso. Maduro, pues ahí está la misma cosa. Ortega 2.0. Y tiene sus características muy naturales de las dictaduras, por ejemplo, de que el que está arriba quiere estar arriba toda su vida. De derecha o de izquierda, la dictadura es dictadura. Hay dictaduras de derecha y hay dictaduras de izquierda. ¿Ah? Y hay otras que no son ni de derecha ni de izquierda y que tratan de ser democráticas. Ojalá. Bueno, eso... Pero aquí en El Salvador ya hay dictadura o estamos en autocracia. No, mire, eso es toda una discusión porque nadie sabe cuándo pasamos de un gobernante que está haciendo cosas con lo que hace. ¿Ah? Si, por ejemplo, le voy a poner el ejemplo más claro, Hitler. ¿Ya? Hitler, ¿cómo entra al gobierno? Haciendo arreglos con los demócratas cristianos. Y con gran popularidad. Fue creciendo. Y además, de ahí le creció la popularidad. Eso no le creció. Sí, todavía hay gente que cree en él, guardó ¿verdad? todo. Ya, pero en fin. Pero entonces, en ese sentido, creo yo, el problema, ¿verdad?, no es decir cuándo. Yo lo que creo es que el país va caminando por el sendero de que lo está empujando el señor Bukele, el sendero de la dictadura. ¿Por qué? Porque cada vez es peor. ¿Ah? Él no es el gobernante que mete las patas al principio y que después trata de arreglar cosas. No, él más y más y más. Empezó Hay planificación. Empezó, claro, tiene una estrategia, y la estrategia yo aquí voy a estar mandando yo y solo yo por todo el tiempo. Resultado, que ahora cuando la Constitución dice 6 veces, una detrás de otra, es prohibido que el que ya esté en el gobierno continúe inmediatamente. 6 artículos. Pero, o sea que la reelección presidencial es inconstitucional para usted. No, la reelección inmediata. Inmediata. Sí, porque usted puede, por ejemplo, después de un gobierno que usted tuvo, dejar pasar uno y volver. Pero esa es la reelección, ¿o cómo no? Como no, es reelección. Sí, porque ya fue. Porque ya fue una vez. Lo que no pueden es la reelección inmediata. ¿Por qué? Porque la historia de nuestro país nos muestra que el que empieza con eso y termina hasta
destruyendo completamente la democracia, y el ejemplo más ¿Qué claro opina de es los Martínez. artículos escondidos que dice el doctor Félix Ulloa y el artículo de la Constitución del año 1962, que ahí aparece la reelección, la figura, porque no es cuestión de interpretación? Ese señor, que fue mi amigo, fue mi amigo, ¿ya? Y con el cual conversábamos mucho sobre cuestiones electorales y todo eso. Yo ya no lo soporto. ¿Por qué? Porque yo sé que él sabe y que está mintiendo una y otra vez, ¿ya? ¿Y para qué está mintiendo? Para poder llegar a lo que quería llegar, que continuar en el gobierno. Que también es reelección vicepresidencial. Sí, es que es el combo completo. Hoy es el combo completo. Y lo cual dice que el artículo en que él dice que estaba escondido, no hay nada escondido en la Constitución. A veces hay unos artículos que no se entienden muy claramente, pero se pueden entender. Pero cuando hay 6 artículos que te dicen no, que te dicen que toda persona que anda hablando, ojo, que anda hablando, pierden los derechos políticos, es decir, ya no son ciudadanos, ya no pueden ser candidatos, ya no pueden votar. Esos son los derechos de ellos, del ciudadano. Entonces, eso, ya, pero aquí no se puede estar llevando una cosa, doctor. Pero antes de eso les quiero hacer esta pregunta. Obviamente los Estados Unidos de Norteamérica han ejercido presión y le voy a poner el ejemplo de Venezuela, no el de Cuba, porque el de Cuba es más simbólico. ¿Por qué dejan que siga gobernando el actual gobernante si ellos pudieran hacer algo, pues, con embargos o con sanciones? ¿Por qué no permiten seguir gobernando si saben y señalan que es una dictadura? Entonces, cuando yo veo eso, yo digo, bueno, los Estados Unidos no es nada. ¿Me entiendes? Si no veamos el caso de Nicaragua, ¿qué ha hecho? Nada. Entonces, explíqueme usted eso, por favor. Bueno, es que ese es el problema también, porque si hablamos de una crisis de partidos políticos, también tenemos que reconocer que estamos en un mundo, diplomacia, relaciones internacionales, todo eso es lo que es ya el mundo, que está en crisis, porque pasamos de un periodo como de 50 años, 60 años, en la cuales o te ibas con los comunistas, ¿verdad?, o te ibas con los capitalistas. Ahí ya solo blanco y negro. Blanco y negro. Eso ya desapareció. El capitalismo está en una situación crítica tremenda. Y si el capitalismo está crítico, y el socialismo que se inventaron ahí de Stalin y toda esa gente, que no es socialismo de verdad, era una dictadura, ¿verdad?, como lo es ahora el señor Putin, ¿verdad?, son dictadores. Eso también está en crisis, ¿ya? Entonces, el problema es que un gobierno, Estados Unidos, antes, ¿qué hacía con Centroamérica? Te mandaba la orden. ¿Y los gobiernos qué hacían? Ese sí, ese no. Obedecer. ¿Obedecían? Sí, bueno, hoy ya no puede. ¿Por qué? Porque si no obedecían, le metían unos cuantos marines y punto, se acababa. Y hacían lo que ellos decían. Y entonces sí, todo el mundo hacía lo que hacía. Hoy ya no hay eso. ¿Por qué razón? Nos responde cuando aquí en vengamos América después del corte, doctor. Le pedimos a ustedes, amigos televidentes de nuestro programa Café con Pan de Canal 67, que sigan sintonizándonos, porque esto está interesante, esta plática con el politólogo, cientista político, doctor Rubén Zamora. Ya regresamos. Ya regresamos con más de Café con Pan. Continuamos con más de Café con Pan. Gracias por continuar con nosotros, amigos televidentes, aquí en su programa Café con Pan. Recuerde de que nos puede sintonizar en señal directa Canal 67 y también nos puede sintonizar simultáneamente en Cable Claro Canal 67 y Cable Tigo Canal 67. Todos estos programas los puede ver de las 12 del mediodía a la 1 de la tarde. Así que seguimos conversando con el cientista político, con el diplomático, con el experimentado, para mí un don de origen noble, doctor Rubén Zamora, que nos da una cátedra prácticamente de la realidad nacional y de la historia
que ha tenido El Salvador con procesos de dictadura. Yo me recuerdo, fíjese, doctor, porque yo le hacía una pregunta, estaba pendiente, pero quiero acotar esto. Yo me recuerdo que mi abuela y mi mamá me hablaban mucho del general Maximiliano Hernández Martínez, que decía que allá no había ladrones, que el que robaba le volaban una mano. Y eso era cierto. Cuando Martínez, decían los abuelos. Cuando Maximiliano Hernández Martínez. Entonces, ¿qué comparación hay de esa dictadura? Porque fue una dictadura de 14 años. 12 años. Para con la realidad actual que está viviendo nuestro país. Mire, las dictaduras tienden a ser comunes, a parecerse mucho. ¿Es el mismo libreto? Sí, porque Hay es un manual. libreto básico. Pero manual del su dictador. pregunta, El poder total. exacto, porque tiene, y una vez que lo tienen, abusan de él y ya no se pueden ir porque saben que si se van o que si los quitan, van presos o los matan. ¿Ya? Es que ese es el problema. ¿Ah? Y por eso entonces todos los que están alrededor del gobernante dictador Se endurecen, ¿no? se vuelven, pero así tremendamente gente corrompida. Y eso está pasando en este país. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque esta gente sabe que si no sigue el Señor, ellos van a ir a la ¿A cárcel. ese grado vamos o estamos ya en ese grado? ¿De qué? De lo que usted dice. No, yo estoy diciendo, eso está existiendo. Aquí, mire, aquí se ha robado los gobernantes históricamente. El estilo, desde la colonia hablábamos fuera de cámara. Muy poca, tal vez el único que yo le podría quizás decir, mire, ese no se robó ni un centavo. ¿Fidel Sánchez Hernández? No, hombre. No, estamos hablando que si usted ve los expresidentes del PCN murieron no en opulencia. ¿Cómo? Los expresidentes yo me recuerdo de Arturo Armando Molina, me recuerdo todavía de Fidel Sánchez Hernández. Y ellos vivían ahí en la colonia, ahí por la Guardia Nacional. Pues sí, ahí No, Era como Sánchez no. Hernández tenía una casa aquí por el centro de gobierno donde Por eso, está pero son cerca, casas de con clase piscina media, y todo. pero No, señor, clase de- esa no, era esa la no es clase alta. opulencia, En la pues. laico era antes la Usted- clase alta. Exacto, Cada, doctor, que no- cada quien ve lo que quiere. No, pero no mire, por estarle haciendo, aquí, propaganda ¿quién no se sabe y no se decía toda la gente? Pues, de que es que los militares, como ellos gobernaban, no era nadie más. ¿Ah? Tenían la plata. Tenían la plata y la ocupaban. ¿Ah? O sea, tenían porque no tenían Pero controles todos de eran nadie. subordinados a la oligarquía, ¿correcto? ¿Cómo? Mire, eso relativamente, la oligarquía de nuestro país tiene una larga historia de defenderse Sobrevivencia. cuando tiene que parar, pero no meterse. Ojo, es que hay dos formas. ¿Cómo maneja usted un gobierno? Ajá. Ah, ejemplo, cuando viene el presidente de aquel momento, ¿verdad? Porque lo engancharon en todo esto y no entendía nada, y habló de una reforma agraria, ¿qué pasó? Allí tocó a los señores Sí, correcto. y Pero señoras. Duarte la llevó a cabo. Pues sí, La reforma en agraria, una la crisis reforma del bancaria. carajo que ha sido una pésima reforma agraria. Pero la Porque hizo, la hizo y les quitó No la... fue funcional Por realmente. eso, pero la hizo Pero, Altana, sin espéreme. oportunidad de lista. No. Pero que usted me diga, mire, aquí hay que hacerlo porque hay que quitarles la tierra a esa gente. Mentira, no, yo por eso no. Yo lo voy a hacer. Hay que quitarle la tierra a él para que la gente tenga dársela a la y gente. puede. Y eso ha sido un fracaso. Porque fue en medio de una guerra, pues. En medio de una guerra nadie puede estar construyendo. Bien me acuerdo lo que decía Napoleón Duarte. En guerra ninguna economía va a progresar. Pues decía, por eso. Eso decía Napo. ¿Ve? Y como le digo, el único que yo dejaría que no robó es Napoleón Duarte. El único. Y sí, el único que yo podría decir, porque lo conozco. No estoy de acuerdo con una sal de cosas que él hizo, ¿verdad? Y que él dijo, no, eso es otra cosa. Pero cuando uno conoce a una persona por 30 Pero usted años, en ese momento andaba en la clandestinidad, ¿o no? bueno, cuando él fue gobernante yo estaba fuera del país, pero yo fui de la democracia cristiana por años y años Usted y fue años. fundador, No, fundador no, mi hermano fue fundador. Mario Zamora. Mario Samuel, Mario, mi hermano, porque era un año mayor que yo, le tocó ser el fundador. Usted es
sus raíces son... De allí al año siguiente yo entré un año después. ¿Y no le llamaba la atención la guerrilla, el proceso revolucionario, la guerra y toda esa cuestión? Usted estaba joven. Mire, yo digamos de estudiantes universitarios, ¿verdad? Que éramos y que peleábamos a quién era más revolucionario. Era la ola en ese momento. En ese momento, ¿verdad? O Era sea el que en ese subsidio de ese sentido, momento. pero lo que pasa es que una cosa es que usted crea que hay que hacer una revolución, pero otra cosa es que dice, sí hay que hacerla, pero respetando los derechos humanos, respetando las leyes, ¿verdad? Eso. ¿Cómo se va a respetar los derechos humanos? Claro que hay que respetar. Una guerra, Sí, la guerra es perdóneme, siempre barbarie. Pero perdóneme. No. Hay formas de hacer la guerra. Perdóneme, no. Pero quien la tira sí sabe. Mire, ahí sí que me meto como diplomático. Hay 2 tomos de este porte que yo tuve que manejar, de cómo se toca, permite los derechos humanos en la guerra y entre las que se matan. Por eso es que ahora a Putin ya lo están acusando en la Corte Penal Internacional. En la de Roma, pues la de Roma, que es la internacional, ¿verdad? ¿Por qué? Porque violó esas normas que son aprobadas por todos los países del mundo, con excepción de los Estados Unidos. Los Estados Unidos Que hay un doble juego en Estados Unidos, que hay que decirlo claro. Ellos hablan todos los días de democracia, ¿verdad? Y que la democracia aquí, la democracia acá, y le piden democracia a todo el mundo. embajador de los Estados Unidos. Bueno, yo fui de embajador, pero estuve en un periodo bastante decente, hombre. Mire, No hay decencia. No ahora, la que acaba de haber, no, el esa señor que hay ahora es relación? un buen señor, lo conocí. ¿A quién? Al actual presidente, porque él era vicepresidente cuando yo fui embajador. Y yo... Estamos hablando de Joe Biden. ¿Cómo? De Joe Joe Biden, el señor de ahora. Y allí lo conocí, ¿ya? Y nos vimos un montón de veces. ¿Por qué? Porque en aquella época Salvador era importante para Estados Unidos porque había guerra. Hoy ya no es importante. Mírenme los que tienen frente a Rusia, a Irán, a Irak, por el amor de Dios. Así que ya no. Pues hombre, como Ya, alguien... pero ni en el baúl de los recuerdos aparecemos. Yo creo que Venezuela pasó a segunda importancia para los Estados Unidos. Venezuela, claro que sí. Mire, y está buscando cómo salir de todos los pleitos que Pero ha doctor, metido con ella. usted que Igual fue con embajador nosotros. en Estados Unidos, de El Salvador en Estados Unidos, ¿cómo ve la relación actual? Porque está como fría. Efectivamente. Usted fue yo oía leía en algunos medios que fue una de las administraciones diplomáticas, legaciones diplomáticas del país en Estados Unidos más eficientes y de las que mejor manejaron, ¿verdad?, su administración como embajador. Pero ahora hemos visto un deterioro. ¿Qué pasa? Hay esa fricción en el gobierno porque empezaron bien con Donald Trump, pero cuando entró Biden ya la cosa cambió totalmente. Empezaron con Donald Trump porque Bukele le gusta Donald Trump. Pero mejora no hubo, al contrario, hubo entrega del país legalmente a Estados Unidos. Seguro, ¿verdad? Y vamos a hacer hasta dormitorio. No, es un acuerdo. El primer acuerdo que el gobierno actual firmó con Estados Unidos es cuando dice que el gobierno se encarga de aceptar a los que le quieran mandar a Estados Unidos de todo. El presidente Donald Trump fue el que dijo que El Salvador era un hoyo de o sea, bueno, y él decía, y cuando Bukele ni siquiera se levantó a decirle, bueno, pues vaya, dígalo de mis opositores, no lo diga de mí, ¿verdad? Porque estaba diciendo que éramos ladrones y todo lo peor, pues bueno, eso es lo que dicen la ultraderecha. Es lo que piensa realmente. Donald Trump representaba la ultraderecha en los Estados Unidos. Bueno, no la representa, pero él es parte de ella. Él es parte de ella. Es parte de ella y una parte importante. Vamos al tema nacional. Sí. ¿Qué opina usted de la reducción de municipios? ¿Es legal? ¿Hubo amparo? ¿Hay asideros legales? ¿Hay interpretaciones legales de la reducción de municipios? De la reducción de diputados, yo pienso que hasta cierto punto el pueblo lo mira bien, pienso yo. Pero no así lo de los municipios. Por favor, háblenos de eso. Antes de que nos conteste eso, que no se nos olvide la pregunta a ambos,
Vamos a una pequeña pausa, no nos cambie. Usted sigue en sintonía de STV Canal 67 y su programa Café con Pan. Ya regresamos con más de Café con Pan. Continuamos con más de Café con Pan. Qué bueno que nos siga acompañando en su programa Café con Pan. Estamos hablando ahora con un invitado de lujo muy especial. Es el doctor Rubén Zamora, quien para mí pues es una persona de mucha sapiencia y créame que estamos aprendiendo bastante también. Doctor, había una pregunta en el aire todavía, no sé, colega. Mire, no es sobre esto del cambio, ¿verdad? O sea, esto solo se puede entender si usted sabe por qué todo esto, por qué lo de Estados Unidos y la forma como han hecho la ley para los de Estados Unidos, que es diferente a la de nosotros. Estamos hablando del voto del exterior. El voto del exterior, el voto electrónico, bueno, y aquí también va a ser electrónico, tengo entendido. Digo yo, pues, porque ya fue una vez, ¿o no hubo? No, pero fue solo para la diáspora, vinieron al estadio. Va. Es electrónico y digital. Sí, no, ahora, pues parece, ojalá que, pero ahí eso es una cosa que va totalmente en contra de la Constitución. Se lo voy a decir porque aquí lo tengo, artículo 78. Entonces dice que el voto debe de ser 1, libre, 2, directo, 3, igualitario y 4, secreto. ¿Ya? Y dice después el comité, y solo podrán votar los que tengan el DUI. Ahí no dice DUI porque no decía nombre. El documento de identidad vigente. Sí, no. Que en este caso es el Eso DUI. dice la Constitución. Y el pasaporte. No, en este caso para el Okay. Entonces, legislador es el DUI. ¿qué va a pasar? Que los que están en Estados Unidos, primero, igualitarios con nosotros no son. Porque votar, nosotros... tienen 30 días para votar. No, pero eso es el tiempo, pero eso no vayamos a... No, esa persona no solo depende de su DUI, sino de su pasaporte. También. Y la Constitución no dice eso, por lo tanto eso. Pero segundo, va más allá y usted puede votar, ya sea con un DUI podrido, ya, Sí, ya. o Ilegible. Aquí usted no puede votar de esa manera. Ya no es Por lo igualitario. tanto, Ya no es la igualitario. igualitariedad del voto está quebrada en esta elección. Unos hablaban, y por cierto vamos a tener aquí a uno de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral esta semana y la otra, tenemos dos, para que nos ilustre en ese tema. Por ejemplo, dice que podía votar hasta con ID. ¿Cómo? Con ID. Con la Sí, identificación. habían cosas espantosas, pero en la ley lo que quedó es los DUIs estén o no vencidos. Y pasaportes vencidos o no vencidos. O sea que puede. Yo cuando vi eso en la ley... ¿Y pasaporte vencido o no Sí, vencido? vencido. Sí, no da vencido. igual. Me acordé de O sea que... que tener tu pasaporte puedes votar 2 veces. Le puedo contar cosas así. Me acordé cuando de eso dije yo, cuando estaba todavía mi esposa viva, ¿verdad? Una cosa, ella guardaba todos los pasaportes míos, de ella y de los niños, que como nos tocaba andar para arriba y para abajo, habían bastante. Y ella lo guardaba. Decía, ¿y para qué diablo lo querés, mujer? Ah, no, es que me gusta. Vale, pues, sí, te gusta. Y los tenía en una caja. La caja de mi esposa. Me voy y empiezo a tomar. ¿Sabe usted que según esto yo podía votar 5 veces? Y una vez con mi pasaporte actual, si yo fuera de 6. 6. Tenía 5 pasaportes vencidos. 5 vencidos. Mi señora tenía 4 vencidos. Mis hijos eran unos de 3 y otros de 2. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Ah? ¿Quién va a estar controlando allá en esto? Nadie. ¿Usted va a creer que la oposición va a poder mandar
miles de gente. Primero de no su la gente, van a dejar. Porque no le van a dejar. Entonces, allá aquello es Incierto. totalmente incierto. Primero. ¿Se presta para un fraude esto, doctor? Por supuesto. Mire, yo de eso de fraude, como viví tantos años haciendo la lucha. Usted tuvo también aquel fraude que hacía el PCN, el PDC, ¿verdad? Por supuesto. Sí. Pero mire, ellos hacían... El PCN acaba 500 votos, el PDC 1. No, pero mire, en aquella época... Y habían votado 100. No, esa es la historia, ¿no? Pero ese es un punto, ya no fuimos a eso, pero usted me estaba preguntando por algo que a mí sí me preocupa también muchísimo. Es el problema de la ley, esta que se llama, ¿cómo se llama? La ley especial. Sí, y eso es invento, como que hay leyes especiales y leyes no especiales. Para empezar por ahí. Yo siento que la palabra especial es como dedicada, ¿va? Pues sí, Con dedicatoria. que sí, Con solo para dedicatoria, ustedes, cabal. Bueno, pero esa, primero, es nula. Esa ley es nula. ¿Por qué? Porque la Constitución, en el artículo 133, dice que solo podrán, sin que otro pueda hacerlo, ni una sola palabra, ¿verdad? Pero para que se entienda, los diputados, el presidente, siempre que vaya con un ministro. Tercero, la Corte Suprema de Justicia en todo lo que se refiere a jurisdicción y cuestiones de juzgamiento. Ahí está. Entonces, la ley, y ustedes léanla, empieza diciendo: por iniciativa del señor presidente de la República y del ministro de Gobernación y no sé qué cosa más, ¿verdad? O sea, hay un usurpamiento de una función básica y única de la Corte Suprema de Justicia por parte del presidente de la República. Eso es violar la Constitución, pero es más grave todavía. Hay un tal artículo donde se pone todas las cosas que los diputados tienen obligación de hacer o derechos que tienen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como ellos hacen la ley secundaria, se les tiene que poner por detalle qué es lo que ellos pueden hacer, porque si no, se imaginan lo que harían los diputados. Bueno, sabia la Constitución. A veces lo hacen. Pues, aún así lo hacen. Pero bueno, ¿pero qué es lo que dice esa ley? Dice: la Asamblea Legislativa, el número 34 es, de toda la gran lista es. El número 34 dice que la Asamblea podrá decretar leyes, ¿verdad?, secundarias de todo lo que sea necesario, excepto que para ser de orden judicial tiene que pedir a la Corte Suprema de Justicia. No es asesoría. Pedirle que sea la Corte Suprema de Justicia. La iniciativa. Sí, aunque se lo mandó primero y le dijo: vaya, mira, léete esto, ¿verdad? Que está bien bonito, y si no te lo voy a matar. Esa es otra cosa. ¿Hay independencia judicial? No hay. Y además los diputados de ahora son tan ignorantes de su artículo que les dice qué es lo que deben de hacer o no pueden de hacer, de dejar pasar tranquilamente y ponerlo, y ahora está en el diario oficial y todo, una violación, pero tremenda, de la Constitución. ¿Entienden? Sí. Bueno, eso es esa ley. Bueno, además, el artículo 4 de esa ley tiene como 8 artículos nada más, o 6. Ese dice, empieza a decir, ¿verdad?, en tal parte, ¿verdad?, todo será igual, pero a partir de tal deberán de removerse los territorios de las jurisdicciones de los jueces y la presidencia de los jueces. Decime si no es eso meterse directamente. Ya, en lo que son materias de jurisdicción, de penal. No desaparecen, sino que se convierten en distritos. En distrito.
No se sabe si la ciudad capital, San Salvador, va a ser la ciudad capital. No. Porque la alcaldía la pueden poner en Ciudad Delgado. No. La pueden poner en Cucatancingo. La pueden poner en... Supuestamente se han dejado Si la lees ley. la ley. La ley así está. No, la ley no está así. Así le La pasa. ley, en el caso de San Salvador, va a ver que arriba ponen el nombre de, ¿verdad? Que por cierto es una vulgaridad, ¿verdad? Los nombres que les han puesto, porque son del norte, del sur, del este y del oeste, del centro y del... No, Y lo gracioso es playa, de que la en costa, nuestro del país río. no usamos este y oeste, pues sino que oriente, poniente. Pero ellos ya eso, ya pues, te digo, ya eso ya es ir hasta demasiado con esta gente. Pero en confusión. fin, como esto ponen aquí en el caso de San Salvador, y hay otro caso también o dos más, en que como primero aparece, será el Consejo Municipal de Aguachapán, El que va a decidir. no el que va a decir, el que va a decir. Y de ahí todos los demás pueblecitos son Aguachapán Norte, Aguachapán Sur, gente así. Aguachapán ¿Por qué? de la costa, Porque Aguachapán quien de la nombra, montaña, Aguachapán de todo ahí. quien nombra, ojo, si usted lee la ley, quien va a nombrar, quién va a ser entonces en cada pueblo. Va a ser el alcalde del consejo No, municipal. no, ya no hay consejo municipal en eso. No, ya, espérese. No. El gerente, el que va a estar en los distritos. Los distritos los nombra los señores 5 o 6 que están allá en la alcaldía, los que son municipios. Segundo, todo lo que se haga los días que están abajo, ¿verdad? Tiene que ser aprobado por Sí, si los no, de no arriba. pasa. Si no, no pasa. Si no, o sea, que ¿Por si- qué? Porque si yo todo soy el dinero alcalde, si yo soy viene alcalde de Al municipio, a al ese municipio municipio. y soy no el a él. alcalde de Santiago Texacuamo, digamos, o el Sí. que era, supuestamente va a quedar como referencia. Yo tengo que llegarle a decir a usted, señor alcalde de San Marcos, que va a ser la mera capital de la zona sur, de San Salvador Sur, mire, apruébeme esto. Sí. O sea que de remate no poder votar por nuestros candidatos, los pueblos, en este caso Santiago Texacuamo, no va a poder votar por una figura de ellos. No puede. Tiene que votar y escoger de los que van a ir Ya. puestos por desde San Marcos. Bueno, ¿verdad? para que vea cómo esto es una cosa horrible, una horrible, aberración. aberración. Pero hay más. En buen ¿verdad? salvadoreño Me lo voy es a un traer- revoltijo. Para no seguir tanto, vamos a otro punto. Mire, ¿qué dice la Constitución sobre el municipio? Dice, ¿verdad? Lo que dice es que cómo se va a repartir, eso le corresponde a una ley. ¿Ya? Eso es cierto. O sea, le tocaría a la asamblea. Ojo, pero añade una cosa. Y todo el sistema electoral deberá de asentarse o fundamentarse en la población. Ojo, estos señores, ¿qué es lo que han hecho? Cogieron el mapa, estos son los de arriba, estos son los de en medio, estos son los de aquí abajo, aquí en medio va a haber esto. O sea, han hecho una especie de reparto de... Por eso, o sea, el votante de Santiago Texacuamo o de Santo Tomás va a votar siempre en Santo Tomás y ese voto va a ser para Santo Tomás o para No es para Santo Tomás, es que él no puede votar para el de su pueblo. Para su pueblo. No, ya no, es que ya no son Lo perdió pues, el municipios. derecho. O sea que hoy No, le queda el derecho de que vote por el que va a Sí, estar arriba y el de allá, mandando. el de lejos. pero de allá le van a poner Sí, las doctor, autoridades locales. Por vamos supuesto. a un corte, ya vamos a seguir platicando. está Esa bien es la ley interesante. que están haciendo. Señores Y televidentes. si los pueblos no se levantan contra eso, cosa perdónenme. seria, pero yo no sé seguimos qué va a platicando después del corte, doctor. Ya regresamos, amigos televidentes, aquí en su programa Café con Pan. Ya regresamos con más de Café con Pan. Continuamos con más de Café con Pan. Gracias por continuar con nosotros aquí en su programa preferido, Café con Pan. Estamos conversando con una eminencia, diría yo, una eminencia en cuanto al conocimiento político, al ejemplo académico, a la participación, que él ha sido diplomático de carrera
es diplomático de carrera y siempre permanece hoy como miembro activo de lo que es la resistencia ciudadana. Estamos hablando con la eminencia, en términos diplomáticos, con su excelencia, el doctor Rubén Zamora. Gracias por estar con nosotros, doctor. Gracias por estar enseñándonos a nosotros y a la teleaudiencia de Café con Pan. Gracias por estar aquí. Y le voy a hacer esta pregunta, doctor. ¿Qué opina usted del régimen de sección? No se puede negar que estamos viviendo en un estado de tranquilidad. O sea, yo siempre he dicho eso y siempre lo voy a sostener. Pero ¿cree que el régimen de sección todavía es necesario y que si no está violando los derechos humanos y si no han habido violaciones de los derechos humanos dentro de los centros penitenciarios? Y en más se está hablando, ahí por salió hoy una señora de una ONG señalando al señor fiscal, diciéndole de que hay fosas clandestinas dentro de los centros penales. ¿Qué puede opinar de todo eso, doctor? Bueno, mire, en primer lugar, efectivamente, el problema de las maras es un problema fundamental en nuestro país. Efectivamente. Pero el problema no está en reconocer lo grave que es esto. Eso es para empezar nada más. A partir de ahí es bueno, pero ¿y cómo enfrentamos este problema para que el pueblo pueda tener seguridad? Porque hoy no la tiene, no la ha tenido. Todo. Ahora, mientras está la policía pasando y el otro, ahí están. Pero, ojo, maestro, la mayoría de los palabreros, que son los líderes intermedios, están al otro lado de la frontera. Ahí está, en Guatemala y en Honduras. Allí, en Guatemala se han tomado un montón de casas. Ahí. Y el presidente de Guatemala no hay qué hacer. Y son de Guatemala de los que más están mandando capturados. ¿Cómo? Pues sí. De eso. Bueno, todo eso, independientemente de eso, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? Bueno, entonces, la otra alternativa es la que ha venido desde el gobierno de Arena, ¿no? Que cuando se dieron cuenta que las maras andaban por todos lados y le andaban robando a la gente y que se agarraban a matarse los unos con los otros, ¿verdad? Porque la mayor parte del levantón de homicidios fue por problemas de ellos entre pandillas. Entre ellos mismos, ¿verdad? De las 4 o 5 que hay. Bueno, independientemente de eso, ¿verdad? Eso fue entonces, desde ese principio, ¿cuál fue? Son delincuentes y por lo tanto hay que meterlos presos y hay que condenarlos. ¿Ya? Esa era la solución. Pero si eso no es la solución, esa es parte de cualquier solución que sea real. ¿Por qué? Porque los agarran, los empuchan y los meten presos. Sí, los meten y hay 10.000 más. 10.000 más. ¿Y qué es lo que pasó cuando eran 500 que empezó este problema y ahora que hay más de 60.000, según dice la policía? 70.000 dicen que ya. Por eso. ¿Verdad? Y si ya acabaron con todos, porque le digo que él iba a acabar con todos, ¿verdad? Y ya dice que metió a 70.000 terroristas, ¿verdad? Presos, entonces ya debería de haber dicho, vaya, pues ya estuvo cumplida la tarea. Pero el régimen lo siguen prolongando porque dicen que todavía hay pandilleros. Entonces quiere decir que había más de 70.000. Sí, se calculaba que habían alrededor de 60.000 más que andan ahí. Entonces, perdóneme, pero ¿cómo? Cuando la policía iba a decir que iban a ser 60 y 60, 120.000 gente de la Mara. No, perdóneme, usted no sabe lo que es eso. Es cosa seria. Es cosa seria. Ya 60.000 se dan duro con la Fuerza Armada. Sí. Con la diferencia que, claro, la Fuerza Armada tiende mucho. Ahora, es más que el ejército actualmente. Claro. Y más que por ahí fortalecido con aviones. No, porque él los está aumentando. Sí, aumentó. Por eso. Pero entonces, el problema que tenemos es que un gobierno tras gobierno de Arena y del FMLN, lo que nos enseñan es a puro garrote. Y bueno, no se puede la ganar. famosa mano dura. Hablemos Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que empezar. No es que hay que dejar y pues ya no se les toca a los niños.
¿Por qué? Porque si encima de eso, porque esta es la otra parte que hay que señalar, tanto en Arena como en el FMLN también, hubo un intento de negociación con las pandillas. Los dos negociaron. Los dos negociaron. Los dos, y hay este evidencias. es el que ha negociado más con todos ellos. Porque aquellos fueron que hicieron la tontería. Hay videos, por eso hay por eso ahí salen y todo. Y Y se sabe quién es. ¿Ah? Y quién es el que a nombre del presidente está haciendo eso. Ya, todo eso se sabe. ¿Qué pruebas hay? ¿Cómo? Que este gobierno ha negociado con las pandillas y las maras. Pues el montón de documentos que hay que presentado. Vea, el Faro, por ejemplo. ¿Ah? Y además con las palabras que le está diciendo uno que se supone que es el hombre del gobierno, hablando con uno de sus amigos, digo, no, pero si vos sabés que yo soy de ustedes. Y dicen, Demostrar lealtad, que se ha demostrado la lealtad. Y es cierto, se sabe que este señor fue un día a una prisión, ¿vea? Y uno que ya está condenado, lo agarró, lo sacó y lo llevó a Guatemala en un carro y lo fue a dejar a Guatemala City. Ya. Así está, y eso está. Todo eso está arreglado ya, hombre. Entonces, que no me venga a mí el señor Bukele a decir que es guerra-muerte. No, es guerra de acomodarse. Es guerra de ya se arreglan a una elección. Y claro que sí, pues si los mareros controlan la periferia de San Salvador, porque eran los que la controlaban. Sí. Controlaban todo, la periferia, dentro y todo. No, perdóneme. En el centro. El centro era... Estaba zonificado. Era zonificado. Eran fronteras invisibles. ¿Cómo? Igual las colonias. No. Por eso así es, pero no es todo el país. Ojo. Hay un montón de países. Había lugares en Chalatenango que había en bastante. Chalate, por ejemplo, me he encontrado en Cuscatlán también de gente, ¿verdad? Por ejemplo, en Cojutepeque a mí me ha parecido raro, porque allí llegó un montonazal de gente durante la guerra a quedarse allí porque se estaban matando, porque se dieron duro en toda esa zona de ahí, de Cojutepeque, ¿verdad? Y esa es la base de que ellos ocupan, pues, para... Volviendo a la doctor, no, a la realidad. me dicen que no hay. Que hay uno que otro, dicen, pero que no llegan. No tienen la fuerza como en otros lados. De las elecciones que se avecinan, obviamente el presidente Bukele la lleva de ganar hoy por hoy, ¿verdad? Hoy por hoy. Él se va a lanzar y bueno, lo hizo muy calladamente cuando se fue a inscribir a Nuevas Ideas, no hizo bulla, que hoy ya no solo es la reelección presidencial, hoy es la reelección vicepresidencial también, o sea, la fórmula. Así que tiene que poner dos, porque si no, no lo pueden, porque aquí el presidente y vicepresidente solo pueden ganar o perder juntos. Pero no hay otros países que puede que gane el presidente y otro partido gane el vicepresidente. Aquí no. Aquí van en mancuerna. O pone los dos o no puede entrar. ¿Ves? Okay. Por eso. ¿Verdad? Y aquí esto es una maravilla. Volvemos al vicepresidente. ¿Verdad? Él, que dice que el artículo ese que dice que era escondido. Sí. Eso no tiene nada de escondido, está clarito y dice aquel que use ejerza la presidencia por 6 meses, sea continua o sumando, no puede ser candidato. Así dice. Pero va a ser candidato. No, pues, por supuesto, son más. Doctor, el presidente Bukele ya se sabe que no puede ser candidato. Pero él va a ser. Él va a ser y él va a ganar la presidencia. Sabe? ¿Cuál va a ser la posición de la comunidad internacional, a su entender, ante ese triunfo presidencial? Mire, allí ellos, en este mundo, poder decir, mire, eso es una cuestión interna. Nosotros no nos vamos a meter a decir quién debe ser. Es una posición. Lavarse las manos como Poncio Pilato. Sí, eso es lo que hace. Mire, yo fui embajador, y yo conozco eso de vivirlo y pelear por eso y romperme los labios, ¿verdad? Cuando veía la ciniquez de muchas cosas ahí.
Hay mucho de eso. ¿Por qué? Porque son democráticos. Y el democrático tiene que respetar. Acabo de estar, no le digo, fui a Estados Unidos, me invitaron y en una reunión estuve con gente del Departamento de Relaciones Exteriores, ¿verdad? El Departamento de Estado. Y empezamos a platicar sobre El Salvador. Ellos se acercaron, yo no, porque no los conozco. Correcto. Y ellos me conocen y entonces, claro. Y empezaba yo encantado contarles y soltarles, ¿verdad? Todo lo que yo sé de esto. Bueno. Y entonces, pero también yo les empecé a preguntar. Bueno, pero mire, ¿y aquí qué van a hacer ustedes? La respuesta fue nada. No fue nada. Mire, me dice, nosotros tenemos muy claro que la democracia es lo que debe de tener todo país. Eso para nosotros es fundamental. Pero nosotros no nos podemos meter a cuestiones internas de su país. ¿Y entonces por qué está Entonces, si ese señor, le dije, no, se lo dije, o sea que si ese señor está destruyendo la Constitución, que es donde está la Constitución, que es la democracia, ¿verdad? Y que es la democracia, y eso está probadísimo, ustedes no pueden hacer nada. ¿Qué democracia defienden entonces? Le dije, bueno, no, me dijo, pero es que mire, a veces no se puede. Mire, le dije yo, ¿por qué no hacemos una cosa? Mire, ¿por qué no nos hablamos las cosas más claramente? Ustedes no saben qué hacer con Centroamérica. Es mi visión como diplomático. Primero, no hay interés. No hay interés. No tiene un carácter internacional. No hay recursos. Ellos están enfrascados en el Medio Oriente, en Europa, en un montón de partes, ¿verdad? Y con China. Y eso, bueno, pues. Eso sí. Lástima que el tiempo se nos fue, doctor. Aquí, como siempre, yo le voy a dar un mensaje de reflexión que dice así, mire, doctor. Gracias, Señor, por el privilegio de estar con el doctor Rubén Zamora. Gracias, Señor, por un nuevo día y la bendición de tener tu presencia en nuestras vidas. Doctor Rubén Zamora, tiene un minuto para poderse usted despedir de la teleaudiencia de Café con Pan. Bueno, fueron muy buenas de nuevo a todas las personas que se han mantenido, estuvieron un buen rato escuchándonos, agradecérselos y esperar, creo yo, de que algunas de las cosas que hemos expresado aquí y que hemos contestado lleguen a su corazón, porque de lo que se trata ahora ya no es de derecha ni de izquierda. Olvídese de eso. Eso vendrá después, quizás, si es que da tiempo. Pero ahora lo que importa es salvemos al país. Se está hundiendo este país. ¿Ya? Y solo con las papeletas y las cosas que dice el gobierno y que aterra a todo el mundo, no se puede resolver el problema del país. Sino que ya ahora le cayeron a buenos miles de personas, más de alguna de ellas haber dicho lo que yo he oído a veces cuando la gente me dice, pero es que yo no vivo de la Constitución, cuando les digo que hay que respetar la Constitución. ¿Y saben lo que les digo? Solo con esto termino. Mire, señora, ¿y usted cree en la necesidad de sus cimientos? Pues claro, me dice, no se me cae la casa y me con estos temporales que ponen a hacer ejercicio, un montón de cosas. Ajá, pero como yo no lo veo, ahí no hay. O sea que porque usted no lo ve, va a decir que eso no vale. Perdóneme, la Constitución es el cimiento en el que se arma todo en la sociedad. ¿Ya? Y eso es lo que se nos está yendo de la mano. Por no decir que ya se nos fue. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, doctor Rubén Zamora. Gracias por su visita, gracias por estar con nosotros y hacer el tiempo para poder participar de esta entrevista. Y usted, amigo televidente, gracias también por estar siempre en sintonía de STV Canal 67. Siga con nosotros en otra emisión y será hasta la próxima. Muchas bendiciones para usted y toda su familia. Finalizamos la entrevista Café con Pan, una entrevista formalmente informal.
Los conceptos vertidos en el programa anterior son responsabilidad directa de quien los emitió. En ningún momento representan la línea editorial de esta estación televisora.